Luego de la pandemia, se ha detectado en los niños y jóvenes que durante su regreso a clases se tornan más agresivos que de costumbre. Por eso quisimos consultar a un experto para que nos ayudara a determinar las posibles causas y de esta forma orientar a los padres de familia. Todos esos comportamientos, la mayoría, ¿sí?, son comportamientos que vienen desde la casa, desde el contexto familiar, donde de alguna manera o se está viviendo alguna situación o están apropiándose de situaciones que generan violencia. Uno de esos casos es que en casa muchas veces no controlamos el contenido de la televisión, ¿sí? Y los niños, al no encontrar otra actividad y encontrarse con los padres o tener mucho tiempo libre, se concentran en programas que a veces no regulamos, y muchos de esos programas generan o han proyectado escenas de violencia que copiamos y retransmitimos. Y es que no solo la televisión es un componente perfecto para crear violencia en los más pequeños de la casa, sino también el hecho de que en el hogar hayan problemas de comunicación o peor aún de violencia. Otro que se da con frecuencia es la discusión entre padres. Cuando esto se da, cuando en familia hay muchos problemas, el niño lo que hace es transmitir eso a su entorno escolar. Entonces, son circunstancias que hay que tratar de controlar. Por lo general indicaríamos que los padres deberían evitar discutir delante de los hijos y aclarar las situaciones porque ellos hacen parte de la familia. ¿Cómo aclarar situaciones? Comentarles en esencia qué está sucediendo y cómo podemos colaborar para mejorar el entorno familiar, mejorar ese paz y convivencia que se debe dar en el hogar. Aunque sí, la familia es un espacio donde nosotros nos construimos y no está exento de situaciones que generen problemáticas, que es diferente a la violencia. De igual forma, además de una sana convivencia en el hogar, es importante que desde las instituciones educativas orienten a los jóvenes de la mano de los psicoorientadores, quienes tienen más cercanía con el estudiantado. Ojalá todos los colegios tuvieran un psicoorientador, sería muy bueno en esa parte para poderse apoyar en él, para poder crear estrategias. Pero en algunos casos, la idea sería que el mismo docente, ¿sí?, empiece a hablar de situaciones específicas que evitan la violencia, que evitan que el niño llegue desde casa con algo o rasgos agresivos y lo genere agresividad dentro del colegio. ¿Qué significa? Que aprenda a dominar y a controlar sus emociones, que las comprenda. Sería importante que el niño en esa resolución de conflictos comprendiera sus emociones y cuál de esas emociones y sentimientos generan violencia o pueden generar malestar a sus compañeros y a sí mismo. Criar hijos sanos mentalmente no es fácil, por eso es importante, además de buscar ayuda profesional, entenderlos, ser empáticos y mostrarles la realidad que vivimos todos para así crear en ellos el sentido de la solidaridad antes que el de la agresividad. Eso depende también de la edad del niño, pero en muchos casos empezar a notar cuáles de esas actitudes que yo tengo no son agradables ni para mí ni para el entorno y no me permiten una sana convivencia. Entonces, si yo sé que hay situaciones que se repiten en mí y que están generando escenarios de no control y de violencia, ¿sí?, empezar a conocerlas y a reconocerlas cuáles son y qué las causa, ¿sí? Ese es un paso fundamental. El otro es hacer ejercicios de compartir, de diálogo con los demás. Llegar a momentos donde yo expreso mis emociones, mis sentimientos y me doy cuenta que los demás también las tienen y que tenemos puntos en común y eso nos ayuda a comprendernos, a entender al otro y a entenderme a mí mismo.